El Levante es equipo de primera división. Regresa 3 años después, así que hoy toca analizar las claves del equipo de Julián Calero y ese ascenso a la élite del fútbol español. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión toca hablar del primer ascenso en segunda división, del Levante Unión Deportiva que dirige Julián Calero y que tras 3 años de ausencia, 2 temporadas anteriores muy complicadas, la primera acabó con ese gol de penalti del Alavés que significó el ascenso del equipo de Luis García Plaza y por tanto dejó al Levante por aquel entonces de Calleja en segunda en ese último minuto fatídico en la final de playoff. Y después también de esa temporada, la pasada, en la que incluso después del cese de Calleja acabó el director deportivo Felipe Miñambres como entrenador. Después de todo eso, después de prescindir de Alessio Licci en primera tras ese descenso y apostar por Nafti, un entrenador que duró muy pocas jornadas, después de todo eso, el Levante, los granotas, vuelven a ser de primera división. Ha habido muchos cambios, muchos giros de guión en estas últimas temporadas en el Ciutat de Valencia, pero desde luego que en la primera temporada de estas tres en segunda, en la que no ha cambiado de entrenador, en la primera en la que ha apostado decididamente por uno y no ha habido ahí giros, el Levante ha regresado a primera división. Y además lo ha hecho con Julián Calero, un entrenador, un técnico que tras su experiencia en Burgos y en Cartagena, que fue realmente positiva, que fue espectacular, ascendiendo al Burgos a segunda, manteniéndolo y asentándolo en la categoría de plata del fútbol español y después haciendo una obra increíble, histórica en Cartagena con una salvación que parecía prácticamente imposible y además con varias jornadas de margen antes de acabar el curso. La verdad es que encajaba de manual, era un tándem muy interesante que tenía mucho sentido y que ahí desde luego que el club granota acertó, pero es que además lo ha hecho de una manera increíble el entrenador porque ha conseguido que su equipo no baje prácticamente de esos 6 primeros puestos, que los 2 primeros evidentemente dan acceso a primera división de manera directa y los otros 4 siguientes dan esa pelea en playoff. Por tanto, me parece una barbaridad porque solo de las 42 jornadas, 41 llevamos, pero en bien poco van a ser 42 y desde luego que el Levante no va a caer de las 6 primeras posiciones porque ya es matemáticamente equipo de la élite, obviamente, pues en esas 42 jornadas solamente habrá habido 4 en las que el Levante habrá estado fuera de esos 6 primeros puestos. Es un éxito increíble porque quiere decir que ha mantenido una regularidad espectacular que prácticamente muy pocos equipos consiguen porque evidentemente hay buenas y malas rachas, hay dinámicas que muchas veces hacen que los equipos bajen de esas 6 primeras posiciones, de ese objetivo en general que tengan en este caso por estar arriba, por ascender, y tiene mucho mérito porque el Levante nunca se ha caído, nunca ha tenido tramos en los que se haya alejado de su objetivo, siempre ha estado ahí y creo que todavía tiene más valor cuando hablamos de una plantilla que iba justa, corta en determinadas posiciones, que no tenía demasiadas opciones, sobre todo en defensa, en el centro del campo y arriba sí que tenía bastantes posibilidades, pero atrás iba muy justo de cantidad de futbolistas. Luego además se tuvo que reponer a una baja durísima como la de Andrés García en el mercado invernal, que evidentemente le dio un empujón económico, pero en plantilla perdió nivel y tuvo ahí un problema importante porque fue un futbolista en esa primera vuelta increíble, que fue directamente de los mejores de la categoría, ya no solo en su equipo, que era uno de los grandes generadores de fútbol ofensivo, sino que además en segunda división estaba siendo diferencial. Y la verdad es que creo que es para valorar. A falta de una jornada, el equipo de Julián Calero es ahora mismo el segundo equipo con más goles a favor en la categoría y el quinto con menos goles en contra, lo cual habla de ese dominio que ha tenido en las áreas. Especialmente para mí lo ha tenido en la propia, porque ha sido un equipo que sobre todo con esa figura de Unai Elguezábal, que además se lo había llevado Julián Calero de Burgos porque sabía precisamente y perfectamente lo que tenía entre manos, ha hecho que el Levante dominase muy bien su área, que siempre es una de las fortalezas, una de las claves de los equipos de Julián, y desde luego que ha sido una de las claves, igual que otra ha sido cómo ha transitado, porque es un equipo muy vertical, muy agresivo, muy punzante cuando roba la pelota, que tiene lanzadores como Oriol Rey, como Carlos Álvarez desde luego, y luego arriba pues evidentemente tiene futbolistas que atacan muy bien la profundidad, que atacan muy bien los espacios y que desde luego
que hacen mucho daño a la espalda de las defensas rivales con esos envíos desde los centrocampistas, desde incluso la defensa, hacia sobre todo Roger Brugué y José Luis Morales. No son estos equipos, los de Calero, especialmente destacados por tener la pelota, sino que cuando la tienen son tremendamente verticales. Hacen mucho daño a su rival de esta manera. Ha sido un equipo muy completo porque cuando ha tenido que tener alguna posesión más larga o ha tenido que incluso que dominar los partidos, también lo ha hecho. Además, ha conseguido relacionar a Carlos, que es una de las grandes estrellas en la categoría por esa capacidad que tiene entre líneas. Ha conseguido acercarlo a futbolistas, que tuviese distancias cortas con sus compañeros, con Carlos, con Brugué, con Oriol, con Cocho, con Pablo, es decir, con muchos futbolistas, con Andrés cuando estaba, después con Dela cuando ocupaba el lateral derecho o le ha sustituido Xavi, por ejemplo, o incluso también con Pampín, que es un futbolista que ha sido muy importante también en la banda izquierda. La verdad es que ha conseguido un equipo y que se ha repuesto de maravilla a los problemas. Hablábamos antes de las veces que el Levante ha salido de las 6 primeras posiciones. Pues bien, en los 2 primeros puestos, que son los que evidentemente dan el ascenso directo a primera, ha estado 21 de las 42 jornadas, es decir, la mitad de la temporada ha estado entre esas posiciones, y además es que no es que lo haya conseguido al principio o al final esa posición, sino que ha sido bastante regular, como estábamos comentando, porque tanto al principio como a mitad como a final de temporada ha estado en muchas jornadas por ahí. En verano, cuando se terminó el mercado de fichajes, hablábamos de la plantilla del Levante, me preguntabais y yo decía que mi opinión era que tenían un equipo muy interesante, pero que, como decía, iba corto en determinadas posiciones, sobre todo en defensa, en los laterales y también en el centro, porque le faltaba un central. Pero la verdad que entre que lo ha mantenido y lo ha gestionado muy bien Calero y que no ha tenido lesiones especialmente graves e importantes, ha sabido solucionarlo de esa manera. Y luego aparte, también lo que decía es que había 3, 4, 5 piezas que eran directamente diferenciales en la segunda división y que lo venían demostrando en los años anteriores. Estas, desde luego, que lo han sido. Es el caso, desde luego, de Unai Elguezábal, que podríamos hablar uno de esos líderes en la columna vertebral del Levante, aunque la verdad es que me resulta complicado decir una columna vertebral porque me salen muchos futbolistas en este equipo de nivel de garantías por su año, por su gran temporada. Uno desde luego que es el ex del Burgos, otro Kochorashvili, el futbolista que ya está oficialmente fichado por el Sporting de Portugal, es decir, hablamos de un equipo que en Portugal es muy potente hasta tal punto que ha ganado la liga esta temporada y que el año que viene va a jugar Champions. También, desde luego, que tenemos que hablar de Carlos Álvarez, una de las joyas de la corona de la cantera del Sevilla. Y luego, aparte, pues esa doble punta que ha sido una auténtica delicia por cómo han mezclado, por cómo se han entendido, por cómo han atacado, como decía antes, la profundidad, por esa capacidad que tienen de trabajo también sin balón. Morales y obviamente Roger Brugué, que para mí es uno de los grandes MVP de la temporada en la categoría, en segunda división, ya no solo en el equipo de Calero. También hay otras muchas piezas, como son sin duda lo de Oriol Rey, que para mí ha hecho una temporada muy muy importante, que ha sido clave en el equilibrio del Levante y que se ha hablado poquito de él, porque no es un futbolista vistoso. Hay que hablar de Dela o incluso de Iborra, que seguro que ha sido fundamental, además de en el campo, en el vestuario, por su experiencia, por su liderazgo, y además un futbolista que lo primero que hizo después de ganar la Conference con el Olympiacos hace un año fue decir que quería volver al Levante. Lo consiguió después de tener que salir antes por problemas económicos y regresar a su equipo, al de su vida, a primera división. El caso desde luego de Carlos Espí, el canterano granota, que desde luego que ha sido muy importante en esos minutos finales para el equipo, porque ha sido además el jugador con mejor ratio goleador en esas 6 dianas este curso, es decir, cada 73 minutos hace un gol. Y luego aparte la segunda vuelta de futbolistas como Alex Forés, que también han sido muy importantes, tanto entrando como titulares, entrando como revulsivos, ha ido rotando también, igual que Iván Romero, sobre todo durante la primera vuelta que tuvo más continuidad, pero en general es que hemos dicho tantos jugadores que esto significa que aquí había un equipo, que esto no era individualidades y que lo que ha construido Julián Calero tiene mucho mérito y que merecía sin duda ese ascenso a primera división. El fútbol es una cosa tan increíble y tan difícil de explicar que encima el Levante de Julián Calero ha ascendido en Burgos.
donde seguramente el entrenador es una de las grandes leyendas del club, porque lo que consiguió en el plantío, desde luego, que fue espectacular. Así que muchas felicidades a todo el levantinismo por esta temporada, por este gran objetivo conseguido, por este gran sueño. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejádmelo como siempre por los comentarios. Dejadme qué queréis ver por aquí. Dejadme un buen like, que siempre se agradece. Suscribiros para seguir este tipo de vídeos. Y nos vemos en la próxima.